Siendo las 17:05 minutos, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Agradezco mucho a los participantes que están en este momento. Vamos a comenzar vamos a dar inicio, bueno, al ciclo de charlas ya que hemos iniciado durante el mes de marzo del programa de Magíster en Gestión de la Escuela de Comercio, ¿cierto? Aquí de la Universidad Católica de Valparaíso. Ya, en esta ocasión nos acompaña el profesor Pablo Quesada, ¿cierto? De profesión abogado de la Universidad de Chile y socio de Tax and Legal de una de las empresas auditoras más grandes, ¿cierto? Que es Deloitte, ¿ya? Así que Pablo en esta oportunidad nos acompañará con un tema muy interesante, sobre todo porque está en boga, que es el proyecto de reforma tributaria. Así que bueno, le damos la bienvenida a Pablo, le agradecemos estar aquí presente. Así que al final también de la charla que imparta Pablo va a haber un espacio también para preguntas, ¿ya? Bienvenido, profesor. Perfecto, muchas gracias Javier y Beth, y bueno, un gusto saludar a todos quienes estén conectados a este webinar. Bueno, veo varios exalumnos del Magíster en Gestión. También me alegra mucho que estén también presentes en esta ocasión, donde, como comentaba Javier, la idea es comentarles en general sobre los principales aspectos del proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias presentado por el gobierno en el mes de enero de este año, y que actualmente está en tramitación. Fue aprobado en general en la Cámara de Diputados y actualmente está iniciándose su discusión en el Senado. Y se espera que ese proyecto llegue a buen puerto, se logre un acuerdo entre el gobierno y la oposición, eh, por lo que creemos que lo más probable es que proyecto de ley y una ley de cumplimiento de obligaciones tributarias va a haber. Y de ahí la relevancia de ir tocando estos temas, conversando, asimilando los cambios que se introducen, especialmente en el Código Tributario y en el ámbito de las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, que ese es el foco que le queremos dar a este webinar, a esta charla. Básicamente, Código Tributario y facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos en general. Eh, a modo de resumen, vamos a decir algunas cosas sobre la norma general antielusión, la facultad de tasación del Servicio de Impuestos Internos, el secreto bancario, y también otros cambios que se introducen en procedimientos muy habituales que seguramente ustedes ven en el día a día, como por ejemplo el término de giro, y también nuevos conceptos que se busca introducir en el Código Tributario, como es la sostenibilidad tributaria. Tenemos aproximadamente una hora para repasar y ver en general estos aspectos que a mi juicio son relevantes para iniciar, digamos, el estudio de este proyecto de ley. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí sí, Ivette, me puedes confirmar si se ve. Sí, profesor, muy bien. Perfecto. Deme un segundo. Voy a desplegar ahí en pantalla completa. Ahí sí, Ivette. ¿Sí? Sí, ¿Se se ve? ve bien. Perfecto. Ujú. Perfecto. Entonces, primer tema, quizás uno de los que ha estado más en discusión, quienes de ustedes han seguido el debate a nivel de los medios de prensa, o el debate político sobre este proyecto de ley. El primer gran cambio que se propone en el proyecto de ley dice relación con la norma general antielusión. La discusión o lo que ha aparecido en los medios se refiere básicamente al procedimiento de aplicación de la norma general antielusión. Aquí hay que recordar que la norma general antielusión existe desde el año 2014 y que faculta a la autoridad tributaria para desacreditar o no considerar ciertas ventajas tributarias indebidas que un contribuyente haya obtenido con abuso de las formas jurídicas o simulación. Existe un procedimiento administrativo
a cargo del Servicio de Impuestos Internos, y es en definitiva el Tribunal Tributario quien tiene la facultad de calificar y declarar la elusión. Ese es el procedimiento actual, es decir, es el tribunal quien declara la elusión en un caso concreto. Entonces, lo que se propone en el proyecto de ley es, en primer lugar, o lo que ha salido más en la prensa, es trasladar esa facultad de declarar la elusión al ámbito administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que sea el Servicio de Impuestos Internos quien pueda declarar la elusión en una fiscalización normal. Y acto seguido emitir las liquidaciones o resoluciones que correspondan. Ese ha sido como el foco de la discusión, pero como ustedes pueden ver acá en este cuadro comparativo, en el proyecto de ley no solo se busca modificar quién declara la elusión, sino que también hay otros cambios que son muy relevantes desde el punto de vista legal y tributario, como por ejemplo, actualmente la normativa establece que la elusión solamente puede ser castigada, por decirlo de algún modo, cuando existe abuso de las formas jurídicas o simulación. Se tiene que acreditar ese abuso o esa simulación por parte de la autoridad tributaria. Es la autoridad tributaria quien tiene la carga de acreditar, de probar que concurren estas figuras del abuso o de la simulación. Y como ustedes pueden ver en este cuadro, en cuanto a los cambios que se proponen en el ámbito de las hipótesis de elusión, se dice, por ejemplo, que también se puede considerar como abuso o simulación si estos se cometen mediante hechos jurídicos. Actualmente lo que dice la norma dice es lo que se puede perseguir o cuestionar son los actos o negocios jurídicos, por ejemplo, un contrato de compraventa, un reconocimiento de deuda. Esos son actos jurídicos. Los hechos jurídicos es un concepto mucho más amplio. Si uno fuera, digamos, analizar ese concepto en estricto rigor, un hecho jurídico, por ejemplo, es el nacimiento de una persona, la muerte, es un hecho jurídico que genera consecuencias jurídicas. Entonces, lo que vemos acá es que se amplía el ámbito de alcance de la norma general antielusión. O sea, el servicio podría cuestionar no solamente actos o negocios jurídicos, como los contratos o algún acto unilateral, sino que también hechos jurídicos, que es un concepto mucho más amplio que el de acto o el de negocio jurídico. Habría que ver cómo Impuestos Internos va a interpretar ese concepto de hecho jurídico en el evento que se apruebe este cambio. Otro cambio también que se introduce en las hipótesis de elusión es que se dice que también podría constituir abuso o simulación y por lo tanto aplicarse la norma general anti-ilusión si se accede en forma abusiva a franquicias tributarias, a un régimen tributario especial, por ejemplo, un régimen ProPyme, o cualquier tipo de franquicia tributaria, un crédito tributario, alguna rebaja en la base imponible, algún tipo de devolución en particular. También, si se accede a ese tipo de franquicias con abuso o simulación, también se podría aplicar la norma general anti-ilusión. Y también dice el proyecto de ley que también se puede aplicar la NGA cuando se eluda una norma especial antielusiva. Ejemplos de norma especial antielusiva: las normas de precio de transferencia, la norma de tasación, la norma sobre gastos rechazados. Si el servicio detecta una planificación tributaria que busca evitar o eludir la aplicación de la norma de precio de transferencia o de la norma de tasación o de la norma de gastos rechazados, el servicio podría aplicar también la NGA en ese caso. Otro también aspecto relevante es que actualmente existe lo que se denomina el principio de especialidad para la aplicación de la NGA. ¿Qué significa esto? Que si una situación en particular, una operación, está regulada, por ejemplo, por la norma de precio de transferencia o por la norma de tasación, el servicio está obligado a aplicar esa norma especial y no puede aplicar la NGA. Ese es el principio de especialidad.
Y lo que se busca con el proyecto de alguna manera, o el efecto que se produciría, es que se debilita ese principio de especialidad porque se establecen varias normas donde en la práctica el servicio, frente a una situación concreta, podría elegir cuál es la norma antielusiva que aplica, ya sea una norma antielusiva especial o la norma de carácter general. Respecto de la carga de la prueba, aquí también tenemos un cambio muy importante. Como ustedes pueden ver acá en el cuadro, actualmente es el Servicio de Impuestos Internos quien tiene que acreditar la concurrencia del abuso o simulación. La carga de la prueba es del servicio. En cambio, en el proyecto de ley, en la práctica se distribuye esta carga de la prueba, porque el servicio va a tener que acreditar los elementos constitutivos del abuso o simulación y por su parte el contribuyente las razones económicas o jurídicas que justifican esa operación, o tendría que acreditar que esa planificación responde a lo que se denomina la economía de opción, que es el ámbito que la ley tributaria autoriza al contribuyente a ejecutar. Entonces, ahí tenemos un cambio relevante también en materia de carga de la prueba. En cuanto al órgano que declara la elusión, como ustedes pueden ver, actualmente es el Tribunal Tributario y Aduanero quien tiene la facultad de declarar que una planificación tributaria es elusiva. En cambio, en el proyecto de ley se propone que sea el Servicio de Impuestos Internos quien tenga esa facultad, pero con la intervención previa del denominado Consejo Asesor Consultivo, que sería un organismo externo al servicio conformado por 7 expertos tributarios, todos esos expertos, eso sí, designados por el director del servicio, quienes emitirían una opinión no vinculante respecto de si la operación en concreto tiene o no una razonabilidad económica o jurídica que la justifique. Este modelo de aplicación de la NGA con la intervención de un consejo asesor o de un panel de expertos externo existe en otros países y acá el modelo que se está siguiendo, según ha declarado el gobierno, es el modelo de Reino Unido, donde existe esta modalidad, donde la autoridad administrativa declara la elusión, pero con la participación de un consejo asesor consultivo, que emite una opinión no vinculante, es decir, no obligatoria para el servicio. Respecto del plazo de prescripción, actualmente la norma general antielusión se rige por la regla general de 3 años, que es el plazo de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Eso se mantiene, pero se establece una regla especial de cómputo de esos 3 años cuando estamos frente a una planificación que está conformada por una serie de actos o contratos. En ese caso, el plazo de 3 años se contará desde el último de esos actos. Y finalmente, en cuanto a las multas, también bajo la normativa actual, si se aplica la norma general anti-elusión y se declara que existió elusión en un caso concreto, el contribuyente tendrá que pagar los impuestos eludidos y además se podría establecer o aplicar una multa para el asesor que participó en el diseño o planificación. Una multa de máximo 250 unidades tributarias anuales aproximadamente. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Es que dice que esta multa adicional a los impuestos que se deben pagar en caso de que se declare la elusión, esa multa también podría ser aplicable al contribuyente y a su gobierno corporativo en ciertos casos, cuando, por ejemplo, la planificación se diseñó al interior de la compañía o el contribuyente no identificó al asesor que participó en el diseño o planificación. En ese caso se establece que la multa, en máximo 250 unidades tributarias anuales, sería, o se aplicaría a la empresa y los directores o gerentes también serían responsables del pago de esa multa. Esa es la responsabilidad solidaria, es decir, se le podría exigir el pago de la multa del total a cualquiera de los directores o gerentes que participaron en el diseño o planificación de la estructura que se califica como elusiva.
Acá un esquema de cómo quedaría este procedimiento. Ustedes pueden ver acá que tendríamos 3 etapas. Esto en el evento que se apruebe el proyecto de ley. Habría una fiscalización por norma general antielusión por parte del servicio, donde se tiene que citar al contribuyente en forma obligatoria, darle a conocer cuáles son los fundamentos de hecho y derecho para eventualmente aplicar la norma general antielusión en un caso concreto. El contribuyente va a tener que acreditar la razonabilidad económica o jurídica de la operación, o si está en el ámbito de la economía de opción. Luego el servicio va a emitir un informe interno. Ese informe se va a remitir al comité antielusión del servicio, conformado por los subdirectores jurídicos, de fiscalización y de normativa, quienes van a tener que pedir una opinión al Consejo Asesor Consultivo, quien podrá emitir una opinión no vinculante sobre la razonabilidad económica o jurídica de la operación. Y con todos esos antecedentes, el comité interno del servicio va a tomar una definición, y si se concluye que existe elusión, el director del servicio va a emitir una resolución en ese sentido, junto también con las liquidaciones, giros u otras resoluciones que correspondan, y esos actos administrativos van a poder ser reclamados, en todo caso, ante el Tribunal Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento general de reclamo, y en esa etapa judicial cada parte deberá acreditar sus dichos. Por el lado del servicio deberá acreditar que concurren los elementos del abuso o simulación. Por su parte, el contribuyente podrá acompañar todos los antecedentes necesarios para demostrar que la operación en concreto tiene una razón económica o jurídica que la justifica, o que la planificación o la operación que ejecutó se enmarca dentro del concepto de economía de opción. Y como novedad también se establece que en un eventual juicio, en un eventual litigio, las partes van a poder eventualmente llegar a un acuerdo, cosa que actualmente no existe. Entonces, por eso también se destaca en esa parte. También en la ley de IVA, por ejemplo, y en la ley de impuesto de herencia y donaciones, también el proyecto de ley propone cambios que apuntan a introducir normas especiales antielusivas. Por ejemplo, en la ley de impuesto a las ventas y servicios, ustedes saben que hay un hecho grabado especial que es la venta de activo fijo, artículo 8, letra M de esa ley. Y lo que hace el proyecto de ley es que introduce hipótesis de aplicación de una norma especial de antielusiva. Aquí salimos del ámbito de la norma general, sino que nos vamos a una norma especial, como es la norma de tasación, la norma de precio de transferencia. Y se establecen dos hipótesis donde lo que el servicio busca, o lo que buscaría en el fondo, es cuestionar eventuales operaciones donde, de venta de activo fijo, ya sea en forma directa o en forma indirecta, donde lo que se busca básicamente es evitar la aplicación del IVA. Como recién decía, existe un hecho grado especial en la ley de IVA, que es la venta de activo fijo cumpliéndose ciertos requisitos, y lo que establecería este proyecto de ley es que si se cumplen ciertos requisitos, o sea, si se hace una venta, una reorganización, por ejemplo, empresarial, con el objeto de evitar la aplicación del IVA en la venta de activo fijo, eventualmente el servicio podría aplicar estas normas especiales de control, estas normas especiales antielusivas, y desconocer esa operación y grabar con IVA esa venta, ya sea directa o indirecta, del activo fijo. Supongamos que el activo fijo son instalaciones, o maquinaria, o un edificio, por ejemplo, de alto valor. El contribuyente tiene la opción de vender ese activo fijo, ya sea vendiéndolo en forma directa, vendiendo el edificio con todas sus construcciones e instalaciones, o vendiendo, por ejemplo, la sociedad que es dueña de ese activo fijo. En ese caso sería una venta indirecta. Entonces, cumpliéndose ciertos requisitos, eventualmente
Si se aprueba esta norma, el Servicio de Impuestos Internos podría recalificar esa operación de venta de activo fijo y aplicar el IVA correspondiente. Entonces también aquí tenemos una modificación relevante desde el punto de vista de las facultades de aplicación de normas especiales antilusivas. Y también en el ámbito de la ley de impuesto de herencia y donaciones, en el artículo 63 hay una norma antilusiva especial que se denomina como la recalificación de una donación encubierta. Por ejemplo, tenemos una compraventa donde el precio nunca se paga. Tenemos un contrato de compraventa que en lo formal es una compraventa, hay un vendedor, un comprador, un precio y una cosa que se vende, por ejemplo, acciones o derechos o un inmueble. Pero las partes nunca tuvieron la intención de cumplir con las obligaciones emanadas de esa compraventa, especialmente el pago del precio. Entonces, en la ley de impuesto de herencia y donaciones existe esta facultad del servicio de recalificar un contrato como donación encubierta. Y es una facultad que el servicio está ejerciendo durante los últimos años. Hay fiscalizaciones por donaciones encubiertas, por lo menos desde hace 5 o 7 años, y hay algunos procesos que ya incluso están en etapa judicial. ¿Y qué es lo que busca el proyecto de ley? Ampliar el alcance de esta facultad de recalificar una operación. Actualmente el servicio solamente puede recalificar un contrato oneroso, por ejemplo, una compraventa. Una compraventa es un contrato oneroso porque busca el beneficio, la utilidad de ambas partes, de vendedor y comprador. El vendedor obtiene el precio y el comprador la cosa que quiere comprar, por ejemplo, acciones, derechos o inmuebles. Es un contrato. Pero ¿qué pasa con los actos jurídicos unilaterales, por ejemplo? Un reconocimiento de deuda, también muy común en la práctica legal, comercial y tributaria. Eso no es un contrato, es un acto unilateral. Entonces, lo que uno ve en el proyecto de ley es que se ampliaría esta facultad de recalificación del servicio a cualquier acto o contrato. Entonces, ahí, por ejemplo, se incluirían también los reconocimientos de deuda o cualquier acto unilateral que pueda implicar una transferencia de dominio, por ejemplo. Y también muy relevante el plazo de prescripción. Acá se establecería, en el caso que el Servicio de Impuestos Internos ejerza esta facultad de recalificar una operación, un acto o contrato como donación encubierta, tendríamos un plazo extraordinario de prescripción de 6 años. El plazo general, como ustedes saben, es de 3 años, y aquí tendríamos un plazo más largo, más extenso, de 6 años para que el servicio pueda recalificar una operación, un acto, contrato como donación encubierta. ¿Qué pasa en el ámbito del término de giro? Ya que este es un procedimiento que todos nosotros nos toca presentar ante el servicio día a día en la ley de modernización tributaria del año 2020. Se buscó dar mayor certeza jurídica al contribuyente, fijando un plazo de 6 meses para que el servicio revise el término de giro. No sé cuál ha sido su experiencia, pero yo creo que esta es una norma que en la práctica no se ha aplicado por parte de la autoridad. A mí en lo personal nos ha pasado que presentamos término de giro, presentamos el aviso respectivo, se supone que desde ese momento debería comenzar a correr el plazo de 6 meses, pero en la práctica el Servicio de Impuestos Internos en ocasiones por distintos motivos elimina ese aviso de término de giro del sistema, obligando al contribuyente a presentarlo nuevamente por falta de antecedentes, en fin, con lo cual no comienza a correr este plazo de 6 meses en contra del servicio. Entonces, lamentablemente es una norma que estaba muy bien intencionada, que buscaba la certeza jurídica del contribuyente, pero lamentablemente en la práctica no se está cumpliendo. ¿Y qué es lo que hace el proyecto de ley? Mantiene la regulación actual, este plazo de 6 meses de revisión,
desde la presentación del aviso. Ese plazo eventualmente se puede ampliar por 3 meses adicionales en ciertos casos, por ejemplo, si surgen nuevos antecedentes en el curso de la revisión. Y lo que sí, el proyecto de ley con las últimas indicaciones del gobierno eh, trata de regular esta situación que ocurre en la práctica que les acabo de comentar, porque dice, mire, si usted presentó un término de giro, el servicio podría poner término a ese procedimiento si es que, por ejemplo, no se acompañan los antecedentes mínimos o los antecedentes fundantes del término de giro. Pero en ese caso, el servicio tiene que apercibir, comunicar al contribuyente que faltan ciertos antecedentes, fijarle un plazo para que los acompañe, y si el contribuyente acompaña esos antecedentes, desde ahí comienza a correr el plazo de 6 meses. Entonces, de alguna forma se busca regular esta situación eh, que actualmente ocurre y que hace que esta norma de los 6 meses del plazo de revisión sea hasta ahora un saludo a la bandera. También se mantiene en el ámbito del término de giro que si el servicio no se pronuncia en este plazo de 6 meses y el término de giro se va a entender aceptado, que es la regla que se conoce en términos jurídicos como del silencio positivo. Y si ese término de giro se acepta o se tiene por aceptado en virtud de este silencio positivo, el servicio se encontrará impedido de volver a fiscalizar. Esa es la regulación actual y que en términos generales se mantiene. Pero, ¿qué es lo que hace el proyecto de ley? Establece una excepción a esta regla de que si tengo mi término de giro, el servicio no me puede fiscalizar. Bueno, lo que hace ahí el proyecto de ley dice, ojo que habría una excepción, es decir, que el servicio podría volver a fiscalizar si, después del término de giro, si estando vigentes los plazos de prescripción, surgen o el servicio toma nuevos conocimientos de nuevos antecedentes que puedan dar lugar a la aplicación de la norma general antielusión. Y en ese caso, que sería un caso excepcional, porque estaríamos hablando de la aplicación de la norma general antielusión, no de cualquier norma, no de la norma de tasación o de precio de transferencia o de las normas generales de fiscalización, sino que de hipótesis de norma general antielusión, abuso o simulación. En ese caso, aún existiendo un término de giro, el servicio podría iniciar una fiscalización y esa fiscalización se notificaría a los socios de la sociedad que realizó el término de giro, y en caso que en esa fiscalización se determinen diferencias de impuestos, los responsables del pago de esos impuestos adeudados serían ya sea la sociedad continuadora, por ejemplo, la sociedad que, si fue por fusión, la sociedad absorbente, o en su efecto, los beneficiarios o titulares de las sociedades disueltas, que podrían incluso ser las personas naturales, socios personas naturales de esa sociedad que se disolvió. Entonces, aquí también tenemos, como ustedes pueden ver, otra norma que permitiría al servicio ampliar el ámbito de aplicación de la norma general antielusión, incluso teniendo un término de giro, incluso habiendo obtenido el certificado de término de giro de una sociedad, quedaríamos en el fondo eventualmente a la espera de que el servicio pueda eventualmente ejercer esta facultad especial en caso que se apruebe esta norma que se incluye en el proyecto de ley. Otra norma muy importante que se introduce, o cambio que se introduce, tiene que ver con el artículo 64 del Código Tributario, que es la norma donde se regula la facultad de tasación del Servicio de Impuestos Internos, que es una facultad esencial, muy importante, excepcional, y que le permite al servicio determinar el valor de mercado de un bien o de un servicio, cuando ese precio o ese valor difiere notoriamente
actualmente dice el código, del valor corriente en plaza. Es una facultad que a la hora de hacer análisis jurídicos, tributarios, de cualquier tipo de operación o planificación compleja, es una norma que debe ser siempre parte del análisis que uno hace como asesor o como contribuyente. Entonces, ¿qué es lo que se establece en este proyecto de ley? Se reemplaza en forma completa el texto del artículo 64 y se introducen varios puntos acá que están resumidos en esta lámina y en la siguiente. Se introduce, por ejemplo, el concepto de valor de mercado. Actualmente el código habla de valor corriente en plaza, que quizás no es el concepto que utilizamos habitualmente en el ámbito tributario, financiero o económico. Entonces se establece que el servicio va a poder ejercer esta facultad de tasación cuando el precio-valor de un bien o un servicio difiera notoriamente de los valores normales de mercado. Y también se define qué se entiende por valor de mercado, y acá se recurre al concepto de la norma de precios de transferencia, que es esta norma que regula la facultad del servicio para cuestionar operaciones entre partes relacionadas transfronterizas. Entonces, en el ámbito de precios de transferencia está muy desarrollado ese concepto, el principio de, de- de plena competencia, lo que habrían acordado partes independientes. Ese es el precio de mercado, y por lo tanto el proyecto de ley lo que hace es llevar ese concepto también al ámbito del código tributario. Y dice que el precio o el valor de mercado es el que habrían acordado partes no relacionadas en operaciones y circunstancias comparables, considerando los activos, riesgos y funciones asumidas por las partes, que es básicamente el mismo concepto de la norma de precios de transferencia del artículo 41E de la Ley de Impuesto a la Renta. También, desde el punto de vista del procedimiento, si el servicio quiere cuestionar el precio o valor fijado en una operación diciendo que no es de mercado, tiene que citar en forma obligatoria al contribuyente, y en ese caso el contribuyente en su respuesta va a tener que acreditar que ese precio o el valor es de mercado, con los informes de valorización correspondientes, que eso actualmente se usa en la práctica tributaria. A mí, bueno, en lo personal, previamente a mi actual rol en Deloitte como socio de Tax and Legal, tuve el privilegio de trabajar en el Servicio de Impuestos Internos durante 9 años como jefe del área de resolución de controversias en la Dirección de Grandes Contribuyentes y también en otras direcciones regionales. Y uno de los temas principales de fiscalización o de controversia justamente era, en algunos casos, el precio fijado en una operación entre partes relacionadas, ya sea esa operación a nivel nacional o a nivel transfronterizo, y en esos procesos de fiscalización es muy común y es un elemento de prueba muy importante que esas operaciones estén respaldadas con informes de valorización emitidos por asesores externos con experiencia en la materia. Y eso también se llevaría al código, la existencia o la posibilidad de presentar informes de valorización, donde también esos informes se hacen o se elaboran en base a ciertos métodos aceptados por la ciencia económica, en el ámbito financiero, y ahí tenemos el método de flujo de caja, de múltiplos, en fin, distintos métodos que se pueden aplicar dependiendo del tipo de operación de que se trate. No es lo mismo, por ejemplo, vender una empresa que vender un inmueble. Se pueden aplicar métodos de valorización distintos. Y esos métodos también se podrían o se pueden regular de alguna forma. En el proyecto de ley original, se establecían los métodos de valorización aceptados. Se llevaban esos métodos, como el flujo de caja, por ejemplo, al código tributario, pero en las últimas indicaciones que presentó el gobierno, se eliminaron estos métodos aceptados de la ley y se estableció que el servicio podrá sugerir
métodos de valorización a los contribuyentes en general mediante una resolución de carácter general. Es decir, eso quedaría en una resolución administrativa y no en la ley. Pero lo que se busca más que nada es reconocer algo que ya ocurre en la práctica, que es que cuando estamos frente a operaciones, especialmente entre partes relacionadas, debemos contar con un informe de valorización o con un estudio de precios de transferencia, si es que la operación es entre partes relacionadas transfronteriza. Por ejemplo, una operación, un préstamo entre una entidad en Chile con una entidad en Japón. La entidad japonesa y la entidad chilena forman parte del mismo grupo empresarial, y hay un préstamo que viene desde Japón. Ese préstamo debe ser en condiciones y valores de mercado. ¿Y cómo se acreditan esas condiciones y valores de mercado? Por ejemplo, respecto a la tasa de interés u otras condiciones que se fijan en cualquier tipo de préstamo, mediante un estudio de precios de transferencia que valide que la tasa de interés es de mercado. Es la tasa de interés que habrían acordado partes independientes en condiciones similares. También hay que tener presente que si el Servicio de Impuestos Internos ejerce esta facultad de tasación, la diferencia de valor que establezca se afecta con el impuesto único del artículo 21, tasa 40%, sobre la diferencia que se determine. Esa es la regla actual y esa regla se mantendría vigente. Lo que sí, y lo novedoso del proyecto de ley es que se establece la posibilidad que el contribuyente, si se da cuenta de que su operación no tiene un valor de mercado, puede hacer un autoajuste, eh, ajustar el valor de esa operación o el precio fijado en esa operación antes que el servicio inicie una fiscalización. Si hace este autoajuste antes que el servicio inicie la fiscalización, en ese caso evitaría la aplicación del impuesto único del artículo 21, del 40%, y solamente tendría que agregar la diferencia de valor que determine en la renta líquida imponible, con lo cual bajaría o reduciría la tributación aplicable en virtud de este autoajuste. En el fondo, es una especie de incentivo a los contribuyentes para que revisen sus operaciones, los precios y valores fijados, especialmente en operaciones entre partes relacionadas. Y si se determina que hay una diferencia respecto al precio de mercado, van a tener la posibilidad de autoajustar ese valor, evitando con ello la aplicación del impuesto único del artículo 21 y efectuando simplemente el agregado de la diferencia de valor en la renta líquida imponible, con lo cual van a quedar afectos a la tasa de primera categoría de 27%, y no de 40%, como actualmente ocurre. Otro aspecto también fundamental en el artículo 64 tiene que ver con las reorganizaciones empresariales. Actualmente, el inciso cuarto y el inciso quinto del artículo 64 establecen los casos donde el servicio no puede tasar, queda inhibido de aplicar la facultad de tasación en la medida que se cumplen ciertos requisitos. Por ejemplo, si estamos frente a una fusión o división, si mantengo el costo tributario de los activos, básicamente el servicio no puede tasar. Lo mismo si en otro tipo de organización empresarial, si se cumplen ciertos requisitos, especialmente que exista una legítima razón de negocio, el servicio tampoco puede tasar. Esa es la regulación actual. Pero ¿qué es lo que hace el proyecto de ley? Aquí tenemos un cambio importante porque se regulan las reorganizaciones nacionales y las internacionales. Entonces, primero dice el proyecto que en las reorganizaciones nacionales el servicio no podrá tasar el precio-valor cuando exista una legítima razón de negocio, se mantenga el costo tributario de los activos y no se originen flujos de dinero para el aportante. Y en las reorganizaciones internacionales también, más requisitos todavía, como ustedes pueden ver acá, que exista legítima razón de negocio, que se realice dentro del mismo grupo empresarial, sin flujos de dinero para el aportante, que se cumplan exigencias legales de la jurisdicción extranjera
y que se mantenga o no se afecte la potestad tributaria de Chile. Y en todo caso, el servicio siempre podrá tasar si esta reorganización internacional implica el traslado de bienes desde Chile a entidades en jurisdicciones del artículo 41H de la Ley de Impuesto a la Renta, jurisdicciones o territorios con régimen fiscal preferencial, o que en esos países estas entidades a las cuales se trasladan estos bienes, acciones o derechos, por ejemplo, no están obligados a llevar contabilidad. Eso se introdujo en las últimas indicaciones del gobierno. Pero ¿qué es lo que quiero destacar acá? Como ustedes pueden ver, ya sea que estemos frente a una reorganización nacional o internacional, incluyendo una fusión o división, se va a exigir legítima razón de negocio. ¿Ya? Ese es un cambio fundamental. Actualmente, en una fusión o división, para que el servicio no tase, la ley no me pide una legítima razón de negocio. No es un requisito. En cambio, en el proyecto de ley, ahora la legítima razón de negocio se exigiría en cualquier tipo de reorganización empresarial, fusión, división, conversión, aporte, en fin, en cualquier tipo de reorganización empresarial, nacional o internacional. Por lo tanto, si se aprueba esta norma, tendría que ser parte de nuestro análisis cuando estemos frente a una división o fusión, cuál es la razón de negocio para llevarla a cabo. Lo que sí, como ustedes pueden ver en el último punto, la ley definiría o entregaría ejemplos más que nada de legítima razón de negocios, porque actualmente el código habla de este concepto de legítima razón de negocios, pero no se define. Se ha definido a través de jurisprudencia administrativa del servicio. Eh, pero lo bueno sería que el proyecto de ley definiría o en realidad entregaría ejemplos de lo que se entiende por legítima razón de negocio y ahí a modo ejemplar, obtener mejores condiciones de financiamiento, mitigar costos o riesgos. Por ejemplo, si se simplifica una malla societaria, que es muy usual en los procesos de fusión, no tengo para qué tener varios niveles de sociedades, quiero simplificar mi malla, con eso ahorro costos, gastos, en fin, administrativos. Esa podría ser una razón de negocio legítima, o para acceder a ventajas competitivas, mejores condiciones de financiamiento, en fin. La ley entregaría ejemplos de lo que se entiende por legítima razón de negocio. Otro punto también muy discutido a nivel de los medios de prensa también tiene que ver con el denunciante anónimo tributario. Esto tiene que ver con los delitos tributarios. ¿Ya? Lo que se busca es dar o incentivar a una persona para que denuncie la comisión de algún delito tributario. Por ejemplo, obtener devoluciones fraudulentas de IVA exportador o de IVA activo fijo, o que se incorporaron gastos, facturas por servicios que nunca se recibieron, o para aumentar los créditos fiscales de IVA, en fin, declaraciones maliciosamente falsas, fraudulentas. En esos casos estamos frente a delitos tributarios. Entonces, lo que se busca con la figura del denunciante anónimo tributario sería que una persona natural que aporte antecedentes relevantes, sustanciales para determinar la existencia de un delito tributario y sancionar a los responsables, podría obtener una recompensa del 10% de la multa que se imponga a la persona que cometió ese delito tributario. Y que en todo caso se sancione a aquella denuncia que sea maliciosa, es decir, con el solo ánimo de perjudicar, por ejemplo, a la empresa. En ese caso habría un delito y también una sanción de multa. La figura del denunciante anónimo tributario, por ejemplo, existe en Estados Unidos con bastante éxito, y también existe en Chile en el ámbito financiero, en el ámbito de la ley de la Comisión para el Mercado Financiero. Existe esta figura del denunciante anónimo, en ese caso la recompensa es de un 30% de la multa. Entonces, lo que está en discusión es si la introducción de esta figura del denunciante anónimo
podría generar una especie como de industria de denuncias falsas. Esa es la preocupación de las empresas. eh, y es un tema bien polémico, la verdad. Quizás es uno de los aspectos más polémicos, justo con la norma general antiilusión, secreto bancario, que es lo que se está discutiendo actualmente en el Senado. Sostenibilidad tributaria. Aquí salimos del ámbito de la facultad de fiscalización y también es algo muy relevante. Actualmente, como ustedes saben, todas las empresas, especialmente las grandes empresas que tienen grandes proyectos de inversión, empresas mineras, empresas de energía, puertos, empresas forestales, eh, que tienen un impacto en las comunidades, están más expuestas al escrutinio de la sociedad o de las comunidades específicas donde se emplazan sus proyectos, en Valparaíso, en la Araucanía, en Antofagasta, en fin. Y hay efectos o aspectos sociales, medioambientales también, y de gobernanza que las empresas están asumiendo y transparentando a la sociedad. Y existen reportes de sostenibilidad que abordan estos temas sociales, ambientales y de gobernanza. Y esto también se está dando o desarrollando en el ámbito tributario. Entonces, por eso ha surgido este concepto de sostenibilidad tributaria, que está bien desarrollado en Europa, también en Canadá, por lo menos lo que podemos ver, y lo que yo puedo ver también en mi experiencia en el día a día, en cuanto a que las empresas también informen cuáles son sus principios y valores tributarios a la hora de diseñar y ejecutar sus procedimientos tributarios, como también de dar a conocer a la comunidad cuál es el aporte en términos de impuestos que pagan, por ejemplo, en el año, en el ámbito del impuesto a la renta, en el IVA, en contribuciones. Hay distintas empresas multinacionales con presencia en Chile que informan cuánto pagan de impuestos, por ejemplo, en Europa. En algunos casos lo informan de manera voluntaria, en otros casos también por cumplimiento de normativa europea o de buenas prácticas, o también por exigencias de los inversionistas que quieren conocer cuál es el nivel de cumplimiento tributario de la empresa. Entonces, en ese contexto, en el proyecto de ley también se introduciría este concepto de sostenibilidad tributaria, que dice que es un modelo de conducta que adopta a los contribuyentes con el objeto de fomentar la cooperación y transparencia en su cumplimiento tributario. Y se establece la posibilidad de que las empresas obtengan una certificación anual de su cumplimiento tributario en forma voluntaria. Esa certificación se efectuaría por una empresa independiente, empresas de giro de certificación, por ejemplo. Y esa certificación les permitiría registrarse en un registro especial de transparencia tributaria. Y en ese mismo sentido también se establece que el servicio va a poder celebrar acuerdos de colaboración con grupos empresariales que producirían este mismo efecto de la certificación. Ahora, también lo que yo he visto en otros países es que estas certificaciones, porque esto es una certificación voluntaria, es una buena práctica, no es una imposición legal, también va asociado a ciertos beneficios para las empresas. Porque la empresa puede preguntarse, ok, me gusta, me interesa acogerme a los principios de la sostenibilidad tributaria, pero ¿cuál es el beneficio que obtengo de esto, tangible? Entonces, en otros países, por ejemplo, se da que a las empresas que tienen esta certificación o que tienen acuerdos de colaboración con la autoridad, tienen, por ejemplo, más plazo para presentar declaraciones juradas de impuestos o mayores porcentajes de condonación de intereses y multas, o que tienen devoluciones inmediatas de impuestos sin perjuicio de la fiscalización posterior. Entonces, quizás ahí yo creo que falta, para que esto tenga éxito, estos principios de sostenibilidad tributaria, que esto se traduzca en beneficios más tangibles para las empresas. Y finalmente,
Antes que se me acabe el tiempo, que quisiera abordar el tema del secreto bancario, y también seguramente ustedes lo han leído en la prensa. También un punto en discusión. Actualmente existe el secreto bancario, la reserva bancaria, para que el Servicio de Impuestos Internos pueda acceder a la información bancaria de los contribuyentes, debe seguir un procedimiento judicial, debe obtener una autorización ante el tribunal, salvo que el mismo contribuyente autorice ese acceso. Si el contribuyente se opone al acceso, el servicio está obligado a iniciar un procedimiento judicial. Y recién hoy día, no sé si lo vieron en el diario financiero, aparece una nota donde se dice que desde que existe este procedimiento, más o menos desde el 2010, el servicio lo ha solicitado en 4 ocasiones, y en esas 4 ocasiones se ha accedido a la entrega de la información bancaria por parte del tribunal. Entonces, ¿qué es lo que busca el proyecto de ley? Esto también ha tenido varios cambios. Si comparamos el proyecto original sobre lo que actualmente existe en el Senado, pero esto es en base a las últimas indicaciones del gobierno. Lo que el gobierno busca en el proyecto de ley es establecer un procedimiento general de acceso a la información bancaria, que se mantiene con autorización judicial previa. Eso sí, con algunos cambios, donde, por ejemplo, se introducen medidas cautelares, que durante la tramitación del procedimiento el banco tiene que informar al servicio si hay movimientos sospechosos en esa cuenta bancaria, y que el contribuyente tampoco va a poder cerrar la cuenta sin autorización judicial. Son medidas cautelares. También que se establece la posibilidad de llegar a un acuerdo entre el contribuyente y el servicio para lograr la entrega de esa información. Entonces, pero se mantiene bajo un procedimiento general con autorización judicial previa. ¿Cuál sería el cambio? Es que se establecería un procedimiento especial, excepcional, donde el servicio tendría que requerir la autorización judicial al tribunal, pero sin conocimiento del contribuyente, sin una notificación previa al contribuyente. En ciertos casos graves, excepcionales, como de delitos tributarios, aplicación de la norma general anti-elusión, operaciones intragrupo y aplicación, por ejemplo, de normas de precio de transferencia, eh, normas de exceso de endeudamiento o de rentas pasivas, en procedimientos bien especiales, el servicio podría aplicar este procedimiento especial para acceder a la información bancaria con autorización judicial, pero sin notificación previa al contribuyente, porque de lo contrario eventualmente se corre el riesgo de que la medida en concreto no cumple el objetivo que se busca. Y eso es lo que está en discusión actualmente en el Senado, respecto del secreto bancario. Y finalmente, acá hay simplemente un resumen de otros cambios relevantes. Ustedes pueden ver, hay varios cambios en el Código Tributario. Se establece la multijurisdicción por parte de la autoridad tributaria, se modifica la tasa de interés penal, ¿ya? De manera de generar intereses más reducidos de los que actualmente existen. Hay una serie de normas también relacionadas con la informalidad, por ejemplo, que las plataformas de comerciales de Internet, por ejemplo, exijan inicio de actividades a las personas que comercializan bienes a través de estas plataformas. Por ejemplo, Instagram, eventualmente, ustedes seguramente son usuarios de redes sociales y ven que se venden productos y servicios a través de esas plataformas. Eventualmente lo que se buscaría es que las personas que utilicen esas plataformas para vender productos o servicios, la plataforma tenga que exigir inicio de actividades. O también que los bancos e instituciones financieras informen al servicio si una persona, por ejemplo, recibe transferencias de fondos de más de 50 personas distintas, ¿ya? Porque eso daría a entender que esa persona que recibe más de 50 transferencias de personas distintas está ejerciendo una actividad comercial o económica, cuyos ingresos eventualmente no está declarando. Y finalmente, también quisiera destacar
que en los casos de los juicios tributarios, también se establecería una nueva ventana para poner término a esos juicios tributarios, pagando los impuestos correspondientes determinados a la fecha de la solicitud, con una condonación de 100% de intereses y multas. Esa medida existió, se dio en la ley 21.210 del año 2020 con carácter temporal, extraordinario. Por eso se habla de una ventana extraordinaria. Y también se buscaría introducir esta misma norma en el proyecto de ley. Entonces, como ustedes pueden ver, acá traté en una hora hacer un resumen de los aspectos más importantes del proyecto de ley. Pero hay muchos otros temas y como ustedes pueden ver acá, uno podría ir profundizando en cada uno de ellos, pero la idea en esta ocasión era darles un marco general y con los principales aspectos que yo considero que son súper relevantes a la hora de efectuar un análisis eh, acucioso de cualquier operación compleja. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá, se ampliarían las facultades de fiscalización del servicio, especialmente en materia de la norma general antielusión, nuevas normas especiales antielusivas, nueva regulación de la facultad de tasación, legítima razón de negocios en todas las organizaciones empresariales, y también la posibilidad de incluso, teniendo un término de giro, el servicio podría eventualmente fiscalizar y aplicar la norma general anti-elusión. Eso por mi parte, Ivette, Javier, a modo de resumen, espero haber ocupado bien esta hora. Seguramente esto da para mucho más. No sé si hay, Ivette o Javier, hay preguntas o comentarios que quieran hacer. Sí, profesor. Bueno, primero, muchas gracias. Yo creo que a todos nos sirvió bastante esta charla. Y si tenemos unas preguntas en el chat, no sé si usted las puede ver. Un segundo, voy a dejar de compartir para... A ver. Christian Paulsen dice, ¿cómo acreditaría el contribuyente al servicio de la legítima razón de negocios? ¿Con un informe u otro medio probatorio? Sí, Christian, bueno, lo que se hace en la práctica, y personalmente me toca a mí hacer, es que aquí hay que hacer análisis preventivo. ¿Ya? Las empresas, sobre todo si estamos hablando de una operación relevante, piden informes legales y tributarios sobre si en esa operación eventualmente el servicio podría aplicar la norma general antiilusión u otra norma especial antiilusiva. Entonces, eso se valida con informes legales y, por ejemplo, sobre todo las empresas multinacionales o grandes empresas chilenas piden esos análisis legales y en lo personal, por ejemplo, a mí me toca hacer ese tipo de análisis y dar una opinión sobre si la operación podría ser calificada como elusiva o no. Es una opinión. Siempre como asesor tributario, abogado o contador, ingeniero comercial, uno da una opinión. Uno no tiene la verdad absoluta, pero lo que hace uno es ponerse en el caso de, si uno fuera el juez, por ejemplo, frente a un juez imparcial que conoce el derecho, en fin, si esa operación podría ser calificada como elusiva o no. Ahora, naturalmente hay que desarrollar cuál es la razón de negocio que está detrás de esa operación, y eso tiene que entregarlo el contribuyente, la empresa o el cliente. ¿Por qué se hace la fusión? ¿Por qué se hace esta reorganización? Por ejemplo, simplificar la malla societaria. Perfecto. ¿Ya? Esa es una razón de negocio. Se hace la fusión de esta forma para eliminar, por ejemplo, una estructura que ya no es adecuada para lo que se busca hacer. Hago la división para crear nuevas líneas de negocio. En fin, esto va a depender mucho de la conversación que se tenga con el cliente. ¿Ya? El cliente nos tiene que decir, bueno, esta operación lo vamos a hacer porque necesitamos, eh, no sé, salir del país, abrir nuevas líneas de negocio, simplificar una malla societaria que venía del dueño anterior, en fin, ya, pero eso se respalda, o cuál es el respaldo, por ejemplo, para el gerente de la empresa, para el directorio.
bueno, informes legales de asesores donde dice ese informe que lo más probable es que un juez no estaría de acuerdo con aplicar la norma general antielusión. ¿Sí? Eso es lo que, por lo menos en el día a día, es lo que a mí me toca hacer. ¿Ya? Obviamente es un análisis complejo, ¿ya? Hay que ser bien acucioso, y si uno, por ejemplo, concluye que hay un riesgo alto de que la operación sea calificada como elusiva, eso se traduce en un informe, ¿ya? Para el cliente. Son análisis objetivos y técnicos sobre si la operación cumple o no con la normativa. ¿Sí, Cristian? Gracias, profesor, me quedó clarísimo. Perfecto, perfecto. Sigo acá con términos anticipados de juicios tributarios. Aplicaría solo a juicios ante TTA y Cortes, o podría aplicarse también para casos que se encuentren en RAP o RAF. Domingo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Solo aplicaría, Domingo, para juicios tributarios, en cualquier instancia. Es decir, tiene que haber un reclamo tributario presentado en contra de una liquidación, giro o resolución. Si no me equivoco, hay una fecha ahí que establece el proyecto, por ejemplo, que el reclamo esté presentado antes del 1 de enero del 2024. ¿Ya? Entonces, solamente para casos que estén en tribunales actualmente, por lo que no aplicaría a un caso que esté a nivel administrativo, con una RAP o RAF. ¿Sí? Perfecto, gracias Pablo. No, de nada, Domingo, gusto saludarte. Francisca Espinosa, también gusto saludarte. La Hola, competencia Pablo. del servicio actual y futura para recalificar contratos onerosos solamente. ¿Me podría soplar el antecedente normativo que respalda esa competencia del servicio? Ahí, Francisca, esto tiene que ver con la ley de impuesto de herencia y donaciones. En el artículo 63, ese artículo dice que lo que se puede recalificar son los contratos onerosos. Ahí establece distintas figuras. Si el valor no corresponde a lo que se entrega, digamos, a lo que una parte da, que el valor no es proporcional, no se condice con el valor de mercado de lo que una de las partes entrega. Entonces, esa norma habla solamente de contratos onerosos. Eso es lo que puede recalificar el servicio. Entonces, puede recalificar una compraventa como donación encubierta. La compraventa es un contrato oneroso. Entonces, esa es la norma que actualmente existe, que el servicio la está aplicando, como les decía. Hay fiscalizaciones y juicios tributarios sobre la aplicación de esa norma, del artículo 63, y lo que buscaría el proyecto de ley es ampliar el alcance de esa norma también a los actos jurídicos, ¿ya? Por ejemplo, un acto unilateral, que no es un contrato, un reconocimiento de deuda, por ejemplo, el típico acto unilateral eh, que uno ve en la práctica. Eso no es un contrato, es un acto jurídico unilateral. Entonces, lo que buscaría el proyecto de ley es decir que esa facultad de recalificación se aplicaría a cualquier acto o contrato. Ya con eso se amplía el ámbito de aplicación de esa norma especial eh, anti-elusiva. Y si no me equivoco, Francisca, con eso respondo tu pregunta. Sí, solo me había quedado la patita de por qué había recalificado igual hasta ahora las donaciones que habíais mencionado y que estaban como en sede judicial. Como en base a qué normas, si el 63 les permite solo los onerosos. O sea, por ejemplo, actualmente, el caso que yo recuerde, compraventa de acciones o derechos sociales. ¿Ya? La compraventa es un contrato oneroso, ¿cierto? O sea, digamos, según la doctrina. Y el artículo 63 habla de los contratos onerosos, entonces el servicio puede recalificar ese contrato de compraventa, que en el papel dice compraventa, como donación encubierta, por ejemplo, si se demuestra que el precio nunca se pagó, nunca hubo intención de pagarlo, ¿ya? O esa obligación, por ejemplo,
de pago del precio se establece en un plazo que no es usual, que es poco común, o esa obligación de pago se va prorrogando en el tiempo y al final nunca se cumple, ¿sí? Y hay casos actualmente donde el servicio citó, liquidó y actualmente están en juicios tributarios. Entonces, ahí lo que el servicio hizo es recalificar la compraventa, que ese es el contrato oneroso, como donación encubierta. En el fondo hay Ah, una ya. Es como al relación. revés, pero es lo mismo. Claro, entonces, esa norma existe actualmente, eh, pero solamente limitada a los contratos onerosos. Entonces, lo que buscaría el proyecto de ley es ampliar esta facultad de recalificación, incluyendo a cualquier acto. O sea, y ahí entran también los actos unilaterales, ¿ya? No solamente el contrato, ¿ya? Entonces, un acto unilateral, por ejemplo, en doctrina, digamos, un testamento es un acto unilateral. Un reconocimiento de deuda es un acto unilateral. Se produce efectos jurídicos por la manifestación de voluntad de solamente una parte. El reconocimiento de deuda, el deudor dice, yo debo a tal persona tanta plata. ¿Ya? No hay una contraparte, digamos, no hay un préstamo en ese caso, sino que no hay un mutuo. Hay simplemente una manifestación unilateral de voluntad. Entonces, en definitiva, si se aprueba esa norma, la facultad de recalificación encubierta o de recalificación de un acto o contrato como donación encubierta también se extendería a cualquier acto o contrato, no solamente los contratos onerosos como la compraventa. Mil Eso, gracias. no, de nada, Francisca. Más preguntas o comentarios que tengan. Yo sé que esto da para mucho. Esto es un barniz de temas que yo quería seleccionar, pero el proyecto de ley también abarca otros temas que se pueden ir desarrollando y que hay que hacerle seguimiento. Así que, no sé, Javier, Ivette. Yo tengo una pregunta, Pablo, pero quizá yo pude haber entendido mal, pero entiendo que en el proyecto de esta reforma se van a grabar las ventas de bienes ubicados en el exterior, eh, que entiendo actualmente se facturan o se venden con documentos especiales que son de productos o de bienes vendidos afuera en el extranjero. O sea, me pareció haberlo leído en un momento, cuando estuve leyendo este proyecto, no sé qué tan así será respecto a las modificaciones en la ley del IVA. Si tú tienes alguna información sobre eso, Pablo. En el IVA, sí, no, en el IVA yo diría, no recuerdo ahí, Javier, si hay una norma en ese sentido, pero como a modo de resumen, eh, pensando en la mayor facultad de fiscalización del servicio, están estas normas que les comentaba de la venta de activos fijos, Mm, ya sea directa o indirecta, que busquen evitar la aplicación del IVA. Que esas normas yo creo que surgen a raíz de casos que el servicio ha fiscalizado. ¿Ya? Lo más probable es que esos casos que les mencioné, de venta directa o indirecta, estén en el catálogo de esquemas elusivos, claro. y que de alguna manera se buscan llevar a la ley. Yo diría que ese es el principal cambio, Javier, en materia de nuevas facultades de fiscalización en el IVA. En el IVA. Ya, Hay no, perfecto. también en los servicios, digamos, en los servicios recibidos, o sea, prestados desde el extranjero recibidos en Chile. Sí, ahí también tenemos algunos cambios, pero también hay alguna normativa relacionada con el IVA activo fijo, que por ejemplo la restitución de esas devoluciones Mm, se haga dentro de cierto plazo, un plazo máximo, si no me equivoco, de 10 años, pero creo que las últimas indicaciones quedó en 15, porque mm. actualmente no existe plazo. En fin, como cosas de ese estilo, como normas de control, ¿sí? Claro. Sí, bueno, ese tema de la restitución igual es un temazo, que lo limite de cierta forma. Sí, sí. Es un buen tema eso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta de los asistentes, participantes. Ahí. ¿Se va a quedar grabada el webinar? ¿Y el PPT? ¿Pueden compartir? Entiendo, Ivette, que está siendo grabada la presentación, ¿cierto? Sí, sí está grabada. No sé si Pablo nos da
ahí el permiso para compartirla con los asistentes. Sí, no, ningún problema, Ivette. Y les voy a enviar la presentación porque también la quieren compartir. Muchas gracias, Genial, Pablo. gracias. ¿Algún Sí. mensaje final que quiera dejar a los chicos? Están los de No, pregrado y los de posgrado aquí. sí, agradecerle la participación. También, bueno, invitarlos a seguir en contacto con la Universidad Católica de Valparaíso, con las actividades, con los programas que se están haciendo a nivel de magíster, a nivel de diplomados también. A mí me toca participar en estos programas desde hace 5 años, así que la invitación está hecha y, bueno, también disponible ahí para conversar sobre estos temas cuando salga el proyecto de ley. ¿Ya? Ahí veremos, ahí ya tendremos la ley en la mano y quizás podemos repasar algunos de los conceptos y cómo quedó en definitiva la ley. ¿Sí? Así que no, agradecer simplemente la asistencia y a ustedes, Javier y Beth, por la organización. No, muchas gracias, Pablo, por tu tiempo y por la charla que estuvo muy completa. Como tú dices, cuando salga el proyecto va a haber harto que estudiar, harto que trabajar, así que probablemente vamos a tener sobre todo nuevas charlas y oportunidades de seguir aprendiendo. Así que agradecerte nomás, Pablo, por tu tiempo y por el Sí. espacio. ¿Ya? No, a ustedes, pega no faltará. Eso es lo bueno para lo que nos dedicamos a esto. ¿Ya? Ya, Ya, pues, pues. Pablo. Un abrazo a Muchas todos, que gracias a estén muy todos bien. por participar. Que Muchas estén muy gracias. bien. Gracias, Chao. Beth. Chao. Chao. Chao, chao.